reality show de desarrolladores que se transmite en tiempo real en YouTube y busca crear soluciones para las pymes de América Latina. Google lo hizo y está en curso. ¿Cuáles son los móviles que generaron la idea del Developer Bus? Así se lo llama, al autobús de los desarrolladores. Se lo preguntamos a Ana Paula Blanco, directora de comunicaciones globales para Google Latinoamérica. Lo que quisimos fue juntar a los desarrolladores y ponerlos a trabajar específicamente a levantar necesidades que tengan las pequeñas y medianas empresas para que les pudieran ofrecer una solución que fuera aplicable, que no se quede nada más en aplicaciones que quizás se desarrollan en la universidad o que quedaran hackatones donde se juntan, tienen ideas maravillosas, pero a final de cuentas no concretizaban y no había nadie que utilizara los proyectos que los desarrolladores estaban realizando. Y lo que se nos ocurrió y que parece que ha sido bastante exitoso es enfocarlas directamente a una necesidad de desarrollar la economía de Internet en la región y de acercarles un recurso que quizás las pymes no podrían pagar exclusivamente. No pagas un equipo de desarrolladores para que trabajen. Claro. Te cuento, por ejemplo, una de las aplicaciones, la que acaba de ganar en Colombia. Lo que hicieron estos 4 chicos, cada equipo está conformado de 4 chicos, fue una aplicación que hace un estudio de mercado y te asocia con el proveedor más cercano a tu zona según un estudio de mercado. Son un par de cosas, desde la aplicación al estudio de mercado, a la implementación del servicio, que por lo general una pyme no tendría suficiente dinero para pagarlo exclusivamente, ¿no? Hablemos ahora cómo se hace el acercamiento entre el Developer Bus, la posición geográfica donde está. Sabemos que empezó en Argentina, subió a México, Colombia, ahora está en Brasil, pero el acercamiento entre el desarrollador, el grupo de desarrolladores y Google, ¿cómo se dio y cuál es el perfil de estos desarrolladores? Edad, inclinación profesional, etcétera. Claro que sí. Mira, no hay una inclinación profesional particular. Lo que necesitábamos era chicos que estuvieran estudiando ingeniería. Había ciertos perfiles. Lo que hicimos en cada uno de los países fue pedir 10 equipos, o sea, 40 personas, son 10 equipos de 4 personas cada uno, donde hubiera 2 desarrolladores, un diseñador y un project manager, alguien que manejara el proyecto en su conjunto. Entonces, estos eran los perfiles de los chicos que estábamos buscando. Tuvimos más de 5,000 inscritos a lo largo del proyecto en los distintos países, pero digamos, los prefinalistas, ¿no? Eran 40 personas por país, 40 en Buenos Aires, 40 en Ciudad de México, 40 en Bogotá y ahora 40 en la ciudad de Sao Paulo. Ellos compitieron entre ellos en este tipo reality show de desarrolladores y cada uno tenía que hacer una aplicación que estuviera, como te platicaba hace ratito, determinada para pequeñas y medianas empresas. Curiosamente, sin darles el tema, en la mayoría de los países estuvo más enfocado a temas de negocio. En México hubo una gran tendencia hacia proyectos sociales, a organismos de la sociedad civil, que también son considerados pymes, aunque la que terminó ganando fue, de todas maneras, una aplicación de negocio. Pero eso es curioso porque te habla un poquito de las necesidades o lo que trae cada uno de los chicos, ¿no? en la cabeza en cada uno de los países. Bueno, salgamos ahora del círculo que es esta experiencia. Sabemos que los finalistas de cada país van a ser llevados a Mountain View, que son la casa matriz de Google, como premio. Pero ¿qué hay fuera de ese círculo que le conviene tanto a los desarrolladores como a Google en cuanto a esta relación de el estrechamiento directo entre los desarrolladores, los futuros cerebros y la empresa desde su casa matriz? Mira, más allá de la experiencia en Google, para nosotros es sumamente gratificante poder poner en manos de los chicos nuestras herramientas para que ellos hagan cosas con ellas. Los APIs, los APIs, ¿no? De Google, para que trabajen desde mapas, aplicaciones móviles, aplicaciones en Chrome, etcétera, 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 ¿no? Entonces, la verdad es que para nosotros el gran valor agregado es que utilicen, por supuesto, nuestras aplicaciones y que hagan más cosas con ellas. Lo que queremos hacer con este tipo de iniciativas es fomentar el ecosistema de desarrolladores y, como te decía al inicio, juntar uno con otro, que no se quede nada más en conocimiento académico, en grandes ideas que no se llegaron a concretar, sino que estamos también moviendo o poniendo sobre la mesa a las empresas, a organizaciones de la sociedad civil, etcétera, cosas muy concretas que vean el valor que tiene un desarrollador o un equipo de desarrolladores, donde no tienen que contratarlos directamente. Pueden haber proyectos de este estilo donde a través hay denominados de distintas maneras, los hackatones que hacen incluso medios con periodistas, con desarrolladores, hay instituciones académicas que también corren hackatones, otras empresas de tecnología que también lo hacen, pero que no sean nada más estas agrupaciones para ver qué sacamos, sino
lograr fomentar ese ecosistema donde estemos realmente moviendo la economía digital en Latinoamérica. Bueno, y finalmente, y volvamos ahora al centro del círculo, si hay alguien que está viendo la entrevista ahora por CNN y dice, ay no, me la perdí, ¿cómo no me enteré? No pude participar. ¿Cuál será la próxima oportunidad, si es que la hay, alguna en el futuro, y cómo hacer el acercamiento, ¿no? Claro, mira, no sabemos si lo vamos a correr. Esto es la primera vez que hacemos una iniciativa de este estilo, ¿no? La verdad es que ha sido muy gratificante, los resultados hasta ahora han sido muy buenos, pero tendremos que evaluar al final, tanto del lado de los desarrolladores, ver cuál es la retroalimentación, si funcionó o no funcionó, si hacemos algo igual o si cambiamos el formato, pero que vamos a seguir trabajando con la comunidad de desarrolladores en la región, eso definitivamente. Entonces, lo que más les recomendamos, nosotros mandamos la información por 2 vías distintas. Una es a través del canal de Google Plus, de Developer, se llama Developer Bus, ¿no? Como camión de desarrolladores. Ahí pueden encontrar toda la información de este proyecto en particular. Tenemos un canal de Developer Relations o relaciones con desarrolladores para Latinoamérica, donde también pueden ver esta iniciativa y otras iniciativas que estamos corriendo además en distintos países. Esta es de toda la región en paralelo, pero habrá otras que son independientes de cada uno de los países donde tenemos operación. Ana Paula Blanco de Google, desde nuestros estudios en Ciudad de México. Pero ahora hacemos una pausa para ponernos al tanto de las noticias más importantes.